El drama te espera, solo en Actors of Drama. La aventura comienza con la señora No, conduciendo su auto por un camino cubierto de nieve. Sin embargo, encuentra un cartel que indica que la carretera está cerrada por reparaciones, por lo que se ve obligada a dejar su auto y continuar a pie a través de la nieve, completamente sola. Mientras camina, los recuerdos de su pasado la invaden, tiempos difíciles, desafíos dolorosos, hasta que llega a la persona que debía encontrar. Pero justo antes de entrar, su mente regresa a más de un año atrás. La vemos entonces como una invitada habitual en un popular programa de televisión, donde los espectadores envían sus problemas matrimoniales y familiares, y la señora No responde uno por uno. Esto no sorprende, ya que es una psiquiatra muy famosa, una de las mejores de Corea. Como siempre, todos escuchan sus consejos con admiración antes de que ella regrese a su hogar tranquilo. Al día siguiente, despierta a su esposo, el doctor John, un renombrado cirujano, y cuidadosamente selecciona su ropa. Es evidente que es un hombre decente y admirable que ama profundamente a su esposa. Luego se dirige a despertar a su hijo para la escuela, lleno de calidez y afecto, mostrando que es una madre gentil que ama a su familia perfecta. Al mismo tiempo, la señora Hya, madre del Dr. John, está sentada escribiendo su nueva novela. También es suegra de la señora No. En la cocina, prepara el desayuno antes de que todos salgan al trabajo. Toda la familia se reúne alrededor de la mesa, encabezada por el padre del Dr. John, un fiscal general altamente respetado. Él agradece a la señora No por la deliciosa comida y le dice que siempre es tan considerada, recordando los platos favoritos de cada uno. Todos parecen armoniosos y felices, excepto la escritora Hya, cuya irritación es evidente. No le gusta la comida y resiente los elogios interminables de su esposo hacia la señora No. Así que pronuncia su famosa frase de enojo: solo quiere tostadas, dando a entender que no tocará nada de lo que hizo la señora No. Después del desayuno, todos se dirigen al trabajo. La señora No se despide con cariño de su esposo e hijo, mientras que la escritora Hya la mira con una mezcla de odio y envidia antes de regresar a su habitación frustrada. Mientras tanto, la señora No llega a su clínica, donde su secretaria le entrega el horario del día. Un hombre llama su atención, una joven llamada Soli, cuya cita ha llegado. Soli entra, una mujer hermosa de finales de los 20 años, y comienza a contar su historia. Dice que está enamorada de un hombre casado cuya vida es inestable e infeliz, y que quiere llevárselo para darle una vida mejor y más tranquila. Aunque la señora No se sorprende por sus palabras, Soli habla como si no hubiera hecho nada malo. Luego hace una pregunta extraña: ¿realmente sabe la señora No todo sobre su propia familia? La señora No responde con naturalidad que ciertamente lo sabe y no presta atención a la pregunta extraña. Esa noche, la escritora Hya entra en la habitación de su esposo y observa la gran pintura que había pedido a los sirvientes colgar justo sobre su cabeza. Imagina que la pintura cae y le parte el cráneo en dos, revelando la relación profundamente tensa entre ellos a pesar de su apariencia de normalidad. El fiscal se despierta aterrorizado, viéndola de pie frente a él con odio en los ojos. Le suplica que haga que los sirvientes retiren la pintura porque le da miedo, pero ella se niega y se retira a su propia habitación. Al día siguiente, toda la familia va a la iglesia. Son muy devotos. Allí, el padre se encuentra con un viejo amigo, un exministro. Él y su esposa se alegran de conocer a la señora No, la psiquiatra más famosa de Corea y conductora de un popular programa de televisión semanal. La esposa del ministro le pide a la señora No que agende una cita para su nieto, pero ella se disculpa, diciendo que su agenda está completa durante todo el mes. Amablemente añade que tomará su número y se pondrá en contacto más tarde. Al salir todas las miradas se posan en la señora No, lo que alimenta aún más los celos de la escritora Hya, especialmente porque todos caminan delante de ella, ignorándola por completo. Más tarde, el Dr. John lleva a su hijo a la escuela y pregunta por la chica que le gusta. El niño responde que es amable pero que aún no le ha confesado, y que lo mejor de ella es que no se parece en nada a su madre ni a su abuela, lo que significa que no es controladora. Cuando el niño se baja y se acerca a la chica, John se da cuenta de que es casi idéntica a su esposa y a su madre, confirmando que sus personalidades son realmente parecidas. De regreso en la clínica, la señora No recibe un paquete sellado. Antes de abrirlo, entra su hermano Ano. Supuestamente trabaja con ella, pero en realidad es un fracasado, siempre persiguiendo dinero con planes inútiles. Ocasionalmente llega con nuevas ideas esperando que ella las financie, pero ella lo reprende y le dice que se concentre en trabajo real porque no le dará ni un centavo. Después de que él se va,
ella abre el paquete y se congela de horror. Dentro hay una paloma muerta, con la cabeza cortada a un lado, y una foto de su familia que nunca había visto. Junto a ello hay una nota que dice que no sabe la verdad sobre su familia. Sofocada y aterrorizada, la señora no tiene idea de quién podría haber hecho eso. Se mira en el espejo y recuerda las palabras de su padre bondadoso. Una persona que asciende demasiado alto eventualmente caerá, pero lo que más importa es que se levante de nuevo. Pero se dice a sí misma que nunca caerá, simplemente no hay espacio para eso. Luego nos trasladamos al doctor John, quien sale del quirófano completamente destrozado, tratando de lavarse la sangre de las manos. Parece aterrorizado por la propia sangre. Colapsando en el suelo entre lágrimas, es consolado por su colega y asistente, la doctora June, quien le asegura que la cirugía fue exitosa. Le sugiere que descanse un poco y que almorcéis juntos, y él acepta. Van al almuerzo con el resto del equipo, pero por casualidad, John se encuentra con un joven apuesto que conoce. Lo presenta como Wa, el hijo de un amigo que está estudiando psiquiatría. Wa se disculpa por no poder acompañarlos y le entrega su tarjeta de presentación al Dr. June, quien se ve decepcionado de que no vaya a quedarse. Luego se marcha con el Dr. John. En otra escena, la escritora Gia está comprando ropa. La dueña de la tienda elogia su gusto y menciona que el doctor no compró un vestido exactamente igual al que ella sostiene, y que ha escuchado que el doctor no recibirá el premio a la mejor psiquiatra del año, mientras que el doctor John obtendrá el premio al mejor cirujano. La ira de Gia aumenta, y le responde a la dueña de la tienda que su gusto se ha vuelto terrible, antes de salir furiosa. Mientras camina, nota un pequeño restaurante de fideos que de alguna manera sigue abierto después de tantos años. Entra y pide comida. Las únicas personas allí son el chef y su asistente. El chef anciano sale, está claro que conoce bien a la señora Gia. Le dice que hace mucho tiempo que no lo busca para pedirle ayuda y que siempre seguirá siendo su servidor. Se disculpa por solo poder ofrecerle un simple tazón de fideos. Aunque ella parece triste, le agradece amablemente y dice que al menos se la comprende con solo mirarla. Volvemos al Dr. John, todavía sentado con Wai conversando sobre su hijo y su vida. Por coincidencia, el doctor no se encuentra en el mismo café. Se acerca para saludar a su esposo, y él la presenta a Wai, quien expresa profunda admiración, diciendo que estudia medicina y sueña con llegar a ser como ella algún día. Ella le agradece cortésmente y se excusa, diciendo que debe irse de inmediato. Sin embargo, sigue mirando a Wai con confusión, sintiendo que hay algo extraño en su relación con su esposo. John nunca había tenido amigos antes, y aunque los hubiera tenido, nunca fueron tan cercanos. Además, Wai es mucho más joven que él. Pero sus pensamientos se interrumpen cuando su asistente llama en pánico, diciéndole que hay un desastre. Alguien ha publicado un video sobre ella en YouTube, revelando detalles sobre su difunto padre. Cuando ve el video, queda profundamente impactada, y su mente vuelve a sus días de secundaria, cuando su padre fue acusado de acosar a su secretaria. En ese tiempo, él había sido un fiscal muy famoso. Debido a ese escándalo, solía usar audífonos por todas partes para evitar escuchar a la gente hablar mal de él, o de ella. Hasta que un día vio al amigo de su padre, ahora su suegro, sentado con él, diciéndole que no había nada que pudiera hacer para ayudar, ya que el caso de acoso en su contra era sólido. La secretaria tenía muchas pruebas en su contra. Después de que su padre se fue, él se derrumbó por completo, tratando desesperadamente de convencer a su hija de que era inocente y no había hecho nada malo. Pero a pesar de su profundo amor por él, su hija le dijo que necesitaba asumir la responsabilidad, porque ella, su madre y su hermano ya no podían soportar el acoso y la humillación que estaban enfrentando. Le dijo que debía probar su inocencia o entregarse. Luego lo dejó y se alejó, pero cuando comenzó a llover intensamente, se dio la vuelta y regresó a casa. Fue entonces cuando ocurrió el mayor golpe de su vida, porque sus palabras llevaron a su padre a quitarse la vida. Saltó desde la azotea de su casa, y en un solo instante, ella lo vio tendido en el suelo, empapado en su propia sangre. Desde ese día, había intentado enterrar ese doloroso pasado, pero desafortunadamente, alguien había comenzado a desenterrarlo de nuevo. Ahora, volvamos al presente. El fiscal general estaba hablando con uno de sus hombres, un investigador secreto, frente a una casa abandonada. El fiscal ordenó buscar a fondo, podría haber evidencia de lo que estaba buscando. En ese momento, aún no sabíamos exactamente qué era. Junto a él estaba el guardia de la casa. Esa noche, el fiscal general se sentó solo a beber, cuando su hijo, el Dr. John, entró a sentarse con él.
El padre quería contarle un secreto serio, pero su esposa los interrumpió, así que John se fue a dormir. En ese momento, la escritora Gia discutió con su esposo, diciendo que ya no cubriría sus secretos y problemas, y que el silencio se había convertido en la mejor opción para todos. Pero él se enojó y le dijo que cada error que habían cometido, los habían cometido juntos. Luego salió y la dejó sola. Al día siguiente, el fiscal general fue él mismo a la casa abandonada. Sus hombres comenzaron a buscar algo aún desconocido para nosotros, pero de repente, resbaló y cayó en un pozo profundo. Una enorme roca se desplomó sobre él. Menos de 15 minutos después, el doctor no recibió una llamada informándole que su suegro, el fiscal general, había muerto. Se celebró el funeral, y toda la familia se sumió en el dolor, hasta que llegó su hermana menor, llorando excesivamente y provocando deliberadamente la ira de su esposa, Gia. Esta última le pidió a su hijo que llevara a su tía a casa, pero el doctor no insistió en quedarse en el funeral por si llegaba alguien importante, y pidió al doctor John que permaneciera con ellos. Luego, el doctor no comenzó a escuchar el sonido de una joven sollozando incontrolablemente, y para su asombro, era Solly. Le preguntó a Solly qué hacía allí, pero Solly no pudo responder. En ese momento, el doctor no recordó al hombre que Solly había mencionado en su sesión anterior y comenzó a sospechar que ese hombre era su propio suegro. En ese preciso instante, el investigador secreto, que se hacía pasar por el guardia de la casa familiar, también estaba en el funeral, observando todo detenidamente. Poco después, Solly se excusó y se marchó, pero mientras se alejaba, su expresión cambió de desesperación a una llena de astucia y malicia. Tras la partida de Solly, el doctor no notó que el guardia y los sirvientes estaban recogiendo las pertenencias del difunto fiscal de su oficina. Entre ellas estaba el gran retrato familiar colgado en la pared. Al levantarlo, quedó sorprendida al descubrir una puerta detrás de él, y tras esa puerta, una caja fuerte cerrada con llave. Ella intentó todo para descubrir la contraseña, hasta que notó una fecha escrita en la parte trasera del cuadro. La ingresó, y la cerradura hizo clic, abriéndose. Dentro encontró un diario y una memoria USB. En la portada del diario estaba escrito, dedicado a mi amigo, el padre de No. La memoria contenía numerosos videos familiares. Pero el mayor impacto llegó cuando reprodujo la última grabación, un archivo de audio con una conversación entre el fiscal general y su amigo, admitiendo que habían incriminado al padre de No por el cargo de acoso, porque era un hombre honesto que se había negado a cooperar con sus tratos corruptos. La doctora no bajó de la oficina completamente destrozada, apenas capaz de mover las piernas. Durante 30 años había creído que su padre era culpable de acoso, solo para descubrir que era inocente, destruido por el mismo hombre que la había acogido y criado tras su muerte. Y ahora, avancemos 2 meses. En una gran ceremonia donde se anunciaban los premios al mejor psiquiatra y al mejor cirujano de Corea de ese año, los honores fueron para nada menos que la doctora No y su esposo, el Dr. John. Cada uno dio un discurso. El Dr. John atribuyó todo su éxito a su esposa, quien siempre estuvo a su lado y lo apoyó. Ella, a su vez, dedicó su premio al hombre que la había criado, su difunto suegro, el fiscal general, y dijo que si él aún viviera, estaría muy orgulloso de ella, aunque ahora supiera la verdad sobre él. Entre los aplausos y la celebración, la escritora Gia estaba sentada entre el público, con los ojos ardiendo de envidia. Nadie mencionó su nombre, y ninguno de los dos le dio las gracias. Después, volvemos con la doctora No, aún afectada por la revelación sobre su suegro. Fue a ver a su esposa, Gia, con la intención de confrontarla con todo lo que había descubierto. Pero al llegar, la encontró con la música a todo volumen, bailando y tirando todas las pertenencias de su difunto esposo. A diferencia del resto de la familia, ella era la más feliz con su muerte. La doctora no intentó hablarle, temblando y destrozada, y reprodujo la grabación que revelaba todo lo que había descubierto. Pero la reacción de Gia fue sorprendentemente fría. Dijo que ya sabía que su esposo había hecho muchas cosas malas, pero estaba muerto, y también lo estaba el padre de No. El caso hacía mucho que se había cerrado, y seguramente no pensaría exponer al hombre que la había criado después del suicidio de su padre. Esa respuesta devastó a la doctora No, quien comprendió que su suegra la estaba manipulando emocionalmente, obligándola a elegir entre la lealtad y la justicia, entre la gratitud por haber sido criada y la verdad sobre la muerte de su padre inocente. La doctora No decidió observar a distancia por un tiempo. A la mañana siguiente, la familia se reunió para desayunar. Todos mostraban rostros tristes, excepto Gia. Ella se sentó en la silla de su difunto esposo, relajada y satisfecha.
Incluso cuando su hijo empezó a llorar al recordar a su padre, su expresión se tornó de fastidio. Después del desayuno, todos se fueron a trabajar. La doctora no siguió vigilando a Gia, quien estaba ocupada leyendo comentarios en línea sobre su nueva novela. La mayoría eran duros y críticos, lo que la irritaba aún más. Mientras tanto, el doctor John se preparaba para una cirugía. Cuando entró al quirófano, la verdad salió a la luz, se sentó en una silla, se puso los audífonos y se tapó los oídos, mientras su equipo, dirigido por el doctor John, realizaba toda la operación en su lugar. Quedó claro que el doctor John no era más que un fraude. El verdadero cirujano brillante era el doctor John, quien operaba bajo su nombre. Más tarde, la familia fue a visitar la tumba del fiscal general, 45 días después de su muerte. Como siempre, su hermana llegó llorando dramáticamente. Su tumba estaba al lado de la del padre de No. La hermana tomó la mano de No y le preguntó si realmente no sabía lo que se decía. Corrían rumores de que la muerte del fiscal general no había sido un accidente, sino un asesinato, y que la principal sospechosa era su esposa, Gia, porque la forma en que murió era idéntica al asesinato de un personaje en una de sus novelas. Pero la doctora no prestó atención a los chismes y se fue con la familia. Aún así, notó que Gia salía con frecuencia sin motivo aparente, y nadie sabía a dónde iba ni con quién se reunía. Sin embargo, no dijo nada y regresó a su trabajo. Un día, durante una sesión de terapia, se sintió mental y emocionalmente agotada. Cerró las persianas de su oficina y encendió una luz verde para calmar el ambiente. Pero entonces llegó el mayor impacto. Notó la foto familiar colocada debajo de su computadora portátil, la misma que había recibido antes con la paloma muerta. Se dio cuenta de que tenía marcas secretas hechas con tinta, números que representaban a cada miembro de la familia. El fiscal general era el número 1, su esposo, 2, su suegra, 3, su hijo, 4, y ella misma era la última, el número 5. Atónita, fue a la empresa de envíos para preguntar por el origen del paquete. Pero no sabían nada, alguien misterioso lo había dejado personalmente y solo proporcionó su dirección. En ese momento, la directora de la escuela la llamó, así que fue a verla. La directora le dijo que su hijo, John, no se encontraba bien mentalmente últimamente, y aunque destacaba en todo lo demás, tenía problemas en los deportes y, lamentablemente, no interactuaba con sus compañeros. Ella se lo llevó, y mientras iban a casa, intentó hablar con él. Él le dijo que realmente no le gustaban los deportes, o mejor dicho, que era malo en ellos, y por eso no disfrutaba jugar. Al llegar a casa, encontró a toda la familia reunida, y para su sorpresa, ese hombre vino a cenar con ellos. La señora Gia lo recibió con calidez, y él se comportó con una humildad exagerada, como si estuviera en su propia casa, lo que molestó mucho a No, especialmente cuando mencionó el problema de su hijo y dijo que él practicaba muchos deportes y podía ayudarlo. El doctor John aceptó que entrenara a su hijo de manera informal, y cuando No le dijo que no era correcto permitir que un extraño entrara en su casa, él respondió que el hombre era amable y de confianza. Ella guardó silencio. En efecto, el hombre fue a la habitación del niño y luego subió a jugar con él, y realmente parecía atlético. Al día siguiente, Sally fue a la clínica de la doctora No y se sentó con ella. No le preguntó si el hombre del que había hablado antes era el mismo que su suegro, pero Sally solo siguió llorando sin dar una respuesta clara. Aún así, todo en su comportamiento sugería que intentaba insinuar que tenía una relación con el padre de su esposo. La doctora No le dijo que no quería profundizar en los detalles de su vida personal, por esa razón, la remitiría a otra excelente psiquiatra, una colega suya. En ese momento, la expresión de Sally cambió por completo, sus lágrimas se secaron y dijo con tono autoritario, no. Quiero seguir contigo. No quiero a nadie más. Y no solo eso, sino que dejó caer la máscara de vergüenza y miedo que había mostrado todo el tiempo y reveló su naturaleza amarga y maliciosa. Comenzó a cuestionar a la doctora No y a su familia, diciendo que todos tenían secretos y que no era necesario que ella lo supiera todo. Luego se fue. Inmediatamente después, llegó la hermana del fiscal general, llevando la novela de Gia, aquella en la que había escrito los detalles exactos de cómo murió el fiscal general. La hermana comenzó a leer la novela y se dirigió al lugar donde ocurrió el incidente, que coincidía perfectamente con la escena descrita en el libro. Imaginó todo sucediendo tal como estaba escrito, y para su sorpresa, encontró a Gia allí presente. Gia le dijo que solo pasaba por ahí y que se le había caído el encendedor, así que bajó a recogerlo. Eso hizo que no sospechara de ella aún más. Esa noche,
se vio al dueño de la tienda de fideos preparando un pedido dado por la señora Jia, mientras investigaba el origen de los comentarios negativos y rumores que afirmaban que ella había matado a su esposo. Mientras tanto, el Dr. John vivía en su propio mundo, completamente ajeno al dolor y la presión que su esposa estaba soportando. Le dijo que tenía una conferencia médica al día siguiente, una a la que asistía todos los años y que duraba toda la semana. Ella le dijo que se cuidara. Al día siguiente, después de terminar su programa de televisión, recibió fotos y mensajes de un número desconocido. El mensaje decía, «Realmente sabes todo sobre tu esposo». El impacto fue mayor al ver que las fotos mostraban a su esposo con una mujer, aunque su rostro no estaba claro, y habían sido tomadas ese mismo día. De inmediato fue al hotel donde supuestamente se llevaba a cabo la conferencia médica, solo para descubrir que no existía tal conferencia, ni ese año ni en años anteriores, y que su esposo la había estado engañando durante 4 años. Regresó a casa completamente devastada y encontró a su esposo ya allí. Él le dijo que estaba agotado por la conferencia, pero ella se mantuvo tranquila y no lo confrontó. Esa noche, intentó desbloquear su teléfono, pero estaba protegido con una contraseña. Al intentar adivinarla, se dio cuenta de que no era ninguna fecha ni número que conociera. Fue a su auto e intentó acceder a las grabaciones de la cámara, pero todo había sido borrado. Quedó claro que él había tomado todas las precauciones necesarias. Por pura suerte, un teléfono comenzó a sonar dentro del auto. Cuando lo contestó, descubrió que era el teléfono de su hermano. Le preguntó, «¿Qué hace tu teléfono aquí?» Él le dijo que había estado con su esposo más temprano ese día, antes de que él fuera a la conferencia, y que su teléfono debía haberse caído en el auto. En ese momento comprendió que su hermano también estaba mintiendo. A la mañana siguiente, su esposo se despertó sonriéndole como si nada hubiera pasado, comportándose con su habitual encanto. Ella se dio cuenta en ese momento de que había sido engañada todo el tiempo, pero continuó tratándolo con normalidad. Fue a trabajar, tratando de distanciarse de la familia que había descubierto, en apenas unos días, que estaba llena de mentirosos y traidores. Pero el destino le envió otro mensaje cuando llegó una caja sellada, idéntica a la anterior, y nadie sabía de dónde venía. Pidió a su secretaria que la abriera porque temía que pudiera contener sangre o una paloma muerta como antes. Sin embargo, dentro había una figurita de vidrio. Apagó las luces y encendió la lámpara azul, revelando una pequeña inscripción dentro del vidrio, una dirección. Al ingresarla en la aplicación de navegación, señalaba un lugar específico, la casa de vacaciones de la familia. Sin dudarlo, se subió al auto en plena noche y condujo hasta allí, esperando encontrar algo. Como no había luz, encendió su linterna y el impacto la golpeó. Encontró al Dr. Jun tirado en el suelo, cubierto de sangre. Y no solo eso, la señora Jia también estaba allí. Antes de que no pudiera acusarla, Jia le dijo que había llegado solo 5 minutos antes y encontró a Jun en ese estado. Luego obligó a no llamar a la policía, argumentando que, al no saber quién lo había hecho y al haberse cometido el crimen dentro de la propiedad familiar, las dos serían automáticamente las principales sospechosas. En ese momento, vimos al Dr. John en la misma casa, lavándose la sangre de las manos. Al abrir su teléfono, vio más de 22 llamadas perdidas de su madre y esposa. Entrando en pánico, lo apagó y se lo llevó a un hospital en las afueras de la ciudad. El director del hospital conocía muy bien a la señora Jia, lo que le generó confianza y le pidió que atendiera a John, que aún estaba vivo en ese momento. Ella tomó el teléfono pero se negó a hacer llamadas, dejándolo a un lado. Más tarde, la señora Jia regresó a la casa de vacaciones, solo para encontrarla completamente limpia, sin rastro de sangre. Resultó que quien había limpiado todo fue el cocinero de la familia. El cocinero le dijo que había algo que quería mostrarle arriba, así que lo siguió. Allí, recordó viejos recuerdos con su difunto esposo, el fiscal general, como lo había sorprendido varias veces con su secretaria en esa misma habitación. La habitación estaba nuevamente desordenada, lo que indicaba claramente que su hijo había estado allí con una mujer. Ordenó al cocinero limpiar todo y eliminar cualquier rastro. Mientras tanto, no fue al hospital buscando a su esposo, que no respondía a sus llamadas, solo para descubrir que nunca había llegado. Se había ido el día anterior con el Dr. Jun, y nadie había visto a ninguno de los dos desde entonces. Tanto él como su teléfono habían estado apagados desde entonces. Cerca de ese momento, también llegó su hermano, preguntando por John. Ella lo llevó al auto y comenzó a interrogarlo sobre por qué su teléfono había estado en el auto de su esposo.
Él dijo que se había encontrado con John en la carretera y le dio un aventón, y que el teléfono debía haberse caído sin que él se diera cuenta. Pero lo sorprendente fue que hizo la llamada usando el teléfono de su viejo amigo militar, quien resultó ser el mismo joven que trabajaba con el cocinero, y su sobrino. Aunque sabía que su hermano estaba mintiendo, lo dejó ir. Su teléfono volvió a caer en el auto. En ese momento, recibió una llamada del hospital Al-Hus, pidiéndole que llevara el teléfono a su esposo. Cuando fue a entregárselo, él pidió a las enfermeras que se tomaran el resto del día libre. Allí, ella accedió al sistema y copió las grabaciones de las cámaras a un pequeño dispositivo de almacenamiento. Al regresar a su clínica para ver las grabaciones, llegó el verdadero shock, descubrió la verdad sobre su esposo. Quien realizaba las cirugías no era él, sino el Dr. Jun. Fue al hospital y obligó a Jun a desbloquear su teléfono con su huella, solo para quedarse estupefacta al encontrar el teléfono lleno de fotos de su esposo John. Todas las pruebas apuntaban a una falla entre ellos. Fue a confrontar a su suegra, quien la trató con fría indiferencia, y quedó claro que ella sabía todo. El mayor impacto llegó cuando descubrió que la contraseña del teléfono de John era la misma que la fecha de nacimiento de su esposo, John. Pero la señora Jia le dijo que era un amor no correspondido. Luego supimos que la señora Jia había criado a John desde que era niña, junto a su hijo John, y la consideraba como una hija. Por eso John estaba obsesionada con John. No quedó atónita al saber que la madre lo sabía todo y había permanecido en silencio, mientras que ella no sabía absolutamente nada sobre su propio esposo. Tomó el teléfono y se fue, solo para recibir una llamada del cocinero, quien le dijo que había conseguido un video muy importante y se lo había enviado, aunque su contenido aún era desconocido. Luego, no fue a ver a su hijo. Después, comparó los mensajes que había recibido con el contenido del teléfono de John y confirmó que John no había sido quien los envió, ni tampoco la mujer que había estado con su esposo en la casa de vacaciones, lo que significaba que había otra mujer. Al día siguiente, Jia y no fueron al hospital después de que un paciente acusara a la administración de tener cámaras ocultas en los baños. Pero esa persona resultó ser el mismo cocinero. En ese momento, no se dio cuenta de que todo formaba parte del plan de la señora Jia. Jia ordenó cerrar el hospital para evitar problemas, dejando a No sin poder objetar. Después de que todos se fueron, Jia comprendió que era la mejor decisión, tanto para encontrar el paradero de John como para encubrir la desaparición de John, que seguía en el hospital debatida entre la vida y la muerte. En ese instante, llegó un joven preguntando por John. Resultó que había estado enamorado de ella y estaba profundamente afectado por su ausencia. El problema era que él era un oficial de policía. Se vieron obligados a mentirle, diciéndole que John estaba con John en una conferencia médica. Pero él no les creyó y juró que encontraría a su amada por sí mismo. Así que fueron a la casa de John para recoger su ropa y su bolso bajo el pretexto de que había viajado, solo para sorprenderse cuando el oficial apareció justo detrás de ellos. Se escondió en el armario, visiblemente destrozado. Luego Jia llamó al cocinero y, juntos, inventaron una historia diciendo que el oficial era el tío de John y que ella había ido al campo a visitarlo para descansar, saliendo tan apresurada que no alcanzó a empacar su ropa. No tiró el teléfono de John para que no los descubrieran, ya que estaba sonando, y el oficial lo tomó y se marchó. Pero al salir de la casa, encontraron a un hombre esperando frente a ella, un investigador privado. El hombre entró, se presentó y les dijo que el fiscal general lo había contratado para vigilar a una persona en particular, y esa persona era Sally. Entonces llegó el mayor impacto de todos, había descubierto que Sally había sido la amante de su honorable hijo, John. El segundo impacto fue que Sally era huérfana, su familia había muerto en un incendio. Se había casado 3 veces y había matado a sus 3 esposos, uno envenenado, otro quemado, y del tercero nunca se encontró el cuerpo. Cada vez cobraba una gran suma del seguro antes de pasar a su siguiente víctima, ganándose el apodo de la bruja asesina. Y ahora, estaba claro que John había huido con ella, y que podía haber corrido la misma suerte que sus víctimas anteriores. Pero nada de esto impactó tanto a No como una sola cosa, que la señora Jia lo sabía todo sobre el romance y había permanecido en silencio. Estalló una acalorada discusión entre ambas, y la madre, temiendo por su hijo, consideró por primera vez denunciarlo a la policía al día siguiente. A la mañana siguiente, No fue a grabar su programa de televisión. Al terminar, uno de los miembros del equipo le entregó una pequeña caja, diciendo que había sido entregada por un mensajero. Cuando la abrió, encontró un pequeño automóvil dentro, una réplica exacta del coche de su esposo John, con el mismo color y la misma placa. Gritó a la chica y salió corriendo a perseguir al mensajero.
Cuando le preguntó de dónde venía el paquete, él le dijo que alguien lo había detenido en la carretera, le pagó una gran suma y le pidió que lo entregara, pero no pudo decir si era un hombre o una mujer, ya que la persona llevaba ropa extraña y cubría su rostro con un sombrero. Regresó a su oficina y abrió el pequeño automóvil, buscó dentro de él hasta que encontró un enlace escrito en su interior. Al reproducirlo, apareció un video que mostraba un coche idéntico al de su esposo, corriendo antes de caer al agua y hundirse, seguido de una risa femenina burlona. Aterrada, no corrió a la estación de policía, esperando llegar antes de que la señora Jia denunciara la desaparición de su hijo. Allí, los oficiales les dijeron que habían ido por el caso de las cámaras ocultas encontradas en el hospital, y resultó que el sobrino del cocinero había confesado que él las había instalado porque admiraba al Dr. John. La señora Jia retiró la denuncia para que lo liberaran de la cárcel. En cuanto a No, vio al amante de John, el oficial de policía, y le entregó su tarjeta, diciéndole que podía ayudarlo, pero él se negó. Luego se sentó en el restaurante y reprendió al cocinero por todo lo que él y su sobrino habían hecho. Él le contó que su rico padre una vez había ayudado a su propio padre y le había dado ese restaurante, y que desde entonces se habían vuelto responsables de proteger a la familia y limpiar cualquier escándalo que pudiera manchar su reputación. Ese, dijo, era su verdadero trabajo. Finalmente, el oficial cambió de opinión y fue a la clínica de No. Empezó a hablarle sobre John, y ella lo convenció de investigar la desaparición tanto de John como de John, y de informarle si encontraba algo. Comenzó a indagar y finalmente consiguió las grabaciones de vigilancia. Mientras tanto, cuando No regresó a casa y entró al vestidor, encontró a un hombre allí, pero resultó ser solo un trabajador que se estaba probando la ropa de John. Lo dejó y salió. Al día siguiente, el oficial la llamó y le pidió reunirse. Cuando llegó, le mostró un video del coche de John, con una mujer dentro, y esa mujer era Sally. Se los veía saliendo de la ciudad rumbo a un pueblo remoto. No le pidió que la mantuviera informada si descubría algo más. Abrumada por todo, llamó a Jia y le contó lo sucedido. Fueron juntas a ese pueblo. Durante el trayecto, No le dijo que solo quería preguntarle por qué la había traicionado y hecho todo aquello, y que si iba a morir, prefería que muriera por su mano y no por la de una extraña. Cuando llegaron al pueblo por la noche, vieron el coche de Jia estacionado frente a una gasolinera. Cuando preguntaron a los trabajadores, les dijeron que la dueña lo había dejado allí para repararlo y luego había tomado otro coche para irse. Esperaron en la estación. El cocinero llegó en su auto, y No llamó a su hermano, quien pronto se les unió. Los cuatro se reunieron en el pueblo y se presentaron. El hermano de No se dio cuenta de que el cocinero era el tío de su amigo. Más tarde, su hermana le dijo que estaba allí porque su esposo le engañaba con una mujer del pueblo. Él fingió sorpresa y dijo que lo golpearía cuando lo viera. Pero después de que ella se fue, le envió un mensaje de WhatsApp a su esposo, advirtiéndole que su esposa lo había descubierto, revelando que él había sabido la verdad desde el principio. Un poco después, el doctor llamó y les dijo que Jun había recobrado la conciencia. Intentaron hablar con ella por videollamada, pero gritó, "Todos van a morir", antes de volver a desmayarse. A la mañana siguiente, tomaron un ferry hacia el otro lado del pueblo. Allí, la señora Jia le contó a No que 4 años antes, cuando se enteró del romance de su hijo con aquella mujer, había ido a verla y le ofreció dinero para que se mantuviera alejada de él. La chica prometió hacerlo, pero mintió. Al llegar, Jia trató de esconderse de los habitantes, ya que todos la reconocían como celebridad. Pero de repente vieron pasar el auto justo frente a ellos. Dentro estaban su esposo John y su amante. Su hermano fue a recuperar las cámaras de seguridad del puerto, mientras Jia y el chef se dirigieron al restaurante más famoso de la ciudad, pues conocía bien los gustos de su hijo. Al llegar, el chef le dijo que los había visto esa mañana, sentados y comiendo durante mucho tiempo. Pero en ese instante, el sonido de las sirenas policiales llenó el aire, y alguien les informó que un auto había sido encontrado sumergido en el puerto. Los tres se apresuraron al lugar y observaron cómo sacaban el auto del agua. El impacto fue que era exactamente el mismo auto en el que había estado John. No se desplomó y cayó al suelo, pero al abrir el auto, lo encontraron completamente vacío, salvo por una bolsa amarilla. Después, fueron con la policía a la estación, pero esta no pudo ofrecerles nada, ya que no había cámaras de seguridad alrededor del puerto. Entonces recibieron una llamada indicando dónde se habían estado hospedando John y Sally. Fueron allí y encontraron una nota manuscrita de John, con una clara confesión de suicidio y cartas de disculpa para cada uno de ellos. Naturalmente, no pudo soportar el shock. Salió de la habitación,
al ver a una niña jugando y saltando sobre la cerca, recordó a su hijo jugando el mismo juego con ella. Se unió a él, saltando como la niña, perdida en sus recuerdos, sin poder detenerse hasta que la niña la abrazó y le pidió que se calmara. Pero no estaba convencida de que su hijo no había muerto, nada podría haberlo llevado al suicidio, y en cada video en que aparecía, parecía genuinamente feliz. Así que la madre decidió quedarse en el pueblo y buscar a su hijo por sí misma. En cuanto a No, cuando llama para preguntar por John, él contesta como si estuviera en casa, pero sus nervios no lo soportan, así que regresa y trata de adaptarse a su ausencia. También intenta acercarse más a su hijo, llevándolo a la escuela, donde ve a su amigo John, quien finalmente ha recobrado la conciencia. John observa las noticias y se entera de la desaparición de John, así que va con No y le pregunta qué pasó el día del incidente. No admite que vio a John salir apresuradamente del hospital, olvidando su billetera, así que corrió tras él. Al llegar a la casa, la encontró llena de flores y bebidas. De repente, sintió un golpe en la cabeza. Sally la había golpeado, riéndose mientras decía todos morirán, antes de colapsar. Pero no la tranquiliza. Mientras tanto, Gia contrata buzos profesionales para buscar en todo el lago, pero no encuentran rastro del cuerpo de su hijo. Luego le pide al chef que interrogue a los pescadores cercanos al lago. En ese momento, No va al hospital y toma la computadora portátil de su esposo, solo para descubrir que la contraseña es la fecha de nacimiento de Sally. En ella encuentra numerosos videos que muestran a John durante cirugía sin hacer absolutamente nada. Entonces se da cuenta de que él sufre de hemofobia, un miedo intenso a la sangre. Al mismo tiempo, uno de los pescadores encuentra una pista y le dice a Gia que vio a su hijo con una chica. No, por su parte, recibe un mensaje del mismo número extraño, proveniente del mismo reloj que su esposo le había dado por su cumpleaños. Recuerda todos sus hermosos momentos juntos y se da cuenta de que todo lo que vivió con él fue una mentira. Al día siguiente, Gia llama y le dice que, dado que no se encontró cuerpo, debe seguir vivo, y le insta a ir de inmediato antes de colgar. Después, No recibe una llamada del gerente del banco informándole que más de la mitad de la fortuna de su esposo fue retirada el sábado anterior de un cajero en el mismo pueblo donde él había estado. No solo eso, sino que los medios y redes sociales hablan de la desaparición del famoso Dr. John. No queda completamente confundida, hasta que llega el mayor shock, recibe un video del mismo número desconocido mostrando a su esposo empujando el auto al agua para hacer que todos crean que estaba muerto. En el video, Sally le dice que todo ha terminado, que no hay pruebas de que esté vivo, y lo invita a escapar con ella. Antes de que No pueda encontrarse con su hijo, él llama para decirle que la prensa está fuera de su casa y que ni siquiera puede ir a la escuela. Entonces llega su suegra y le dice a los medios que su hijo está bien y que no hay nada de qué preocuparse, afirmando que encontró imágenes de una cámara de juguete que lo muestran después del incidente, prueba de que sigue vivo. Pero la doctora no se enfurece al escuchar lo sucedido, mientras que Gia, en cambio, siente una extraña alegría simplemente porque su hijo sigue vivo. En ese momento, vemos a John en la piscina de un hotel de lujo con Sally. Al enterarse de la noticia de su supuesta muerte, ella considera que es el momento perfecto, agarra su cabeza e intenta ahogarlo en la piscina. En ese instante, todos sus recuerdos pasados pasan frente a sus ojos, y volvemos a los días en que la policía investigaba a Sally por los brutales asesinatos de sus 3 esposos. Las investigaciones revelan que ella realmente los había matado, pero era tan hábil actriz que nadie podía atraparla, ayudada por su calma inquietante. Durante el interrogatorio, le dice al oficial cuánto amaba a su familia, especialmente a su hermana mayor, a quien sus padres siempre favorecían. Cuando el oficial pregunta si eso fue la razón por la que quemó la casa y mató a su hermana, solo porque un gato la había arañado, Sally pierde completamente el control, agarra al oficial por la cabeza y le estampa contra el escritorio. Sin embargo, por falta de pruebas, es liberada. Años después, mientras Sally se hunde en la depresión, ve uno de los episodios de la doctora No, en el que No dice que el amor familiar es algo hermoso, pero si ese amor empieza a destruir nuestra salud mental y nuestras vidas, debemos distanciarnos y salvarnos. Sally literalmente se derrumba al escuchar esas palabras, creyendo que ella había sacrificado todo por su familia, incluso quemando su casa por amor. Desde ese momento, decide destruir a la familia de la doctora No, comenzando con el miembro más débil y fácil, su esposo. Se le acerca bajo el pretexto de tratar las cicatrices de quemaduras en su cuello, ganándose lentamente su confianza y haciéndolo sentir como su salvador. Su vida pronto se llena de ella, satisfaciendo todos los vacíos emocionales que tenía. Se enamora de ella y traiciona a su esposa. Pero no se detiene ahí,
construye una habitación completa en su casa llena de información sobre la familia de la doctora No. También descubrimos que fue ella quien enviaba los misteriosos paquetes a No, e incluso el día del incidente de John, fue ella quien la golpeó en la cabeza. Luego le dijo a John que había sido atacada primero, convenciéndolo de que solo actuaba para protegerlo, y que esa era su oportunidad de escapar del control asfixiante de su familia, con la que ya no podía vivir. ¿Te imaginas, amigo mío? Logró que él hiciera todo eso después de lavarle completamente el cerebro. Naturalmente, todo lo que ocurrió después fue su plan, cada idea que él ejecutó era suya. Luego la vemos salir de la piscina al notar que se acercan personas, diciéndole a John que debía hacerlo, como si él hubiera muerto solo para renacer y vivir una nueva vida. En cuanto a June, ella descubre la verdad, y su madre le asegura que su padre sigue vivo y regresará pronto. Pero él le dice que simpatiza con ella mucho más que con su padre, por la traición de este último. La madre entonces decide salir completamente de su vida, incluso se quita el anillo de casada, algo que a Gia no le gusta en absoluto. Más tarde, Gia se reúne con el chef, quien le entrega todo lo que encontró en la casa de Sally, incluyendo una de las propias novelas de Gia. Al mismo tiempo, el jefe de seguridad informa a la doctora No que encontró un libro en el correo dirigido a ella, que resulta ser otra de las novelas de Gia. No va a verla y le cuenta todo. Gia se sorprende al darse cuenta de que las fotos numeradas y la paloma sacrificada eran todas cosas que ella había escrito en sus novelas. Las dos mujeres deciden unir fuerzas para protegerse. Cuando no va a recoger a su hijo de la escuela y lo llama, él le cuelga el teléfono. Sale con su novia y miente diciendo que estaba en su lección. Ella intenta hablar con él con calma sin revelar que lo vio, aunque claramente parece estar ocultando algo. Al día siguiente, John va a la casa de la doctora No para esperarla. Al no encontrar a nadie en casa, aprovecha para entrar sigilosamente al vestidor. Admira uno de los vestidos y se lo prueba audazmente. Él entra y le dice que el vestido le queda hermoso. Se presenta y toma uno de los collares, ofreciéndoselo para que lo use con el vestido, fingiendo ser parte de la familia. Le dice que el doctor John hablaba de ella a menudo y que sabe que es ella quien realiza las cirugías en lugar de John, todo como una manera de acercarse a ella. En ese momento, llega Gia, y él no parece nervioso en absoluto, completamente tranquilo, como si fuera parte de la familia. Sale afuera para saludarla. Luego, John y Gia se sientan a solas. Cuando Gia ve la codicia en los ojos de John, la despide del hospital, diciéndole que nunca quiere volver a verla. Añade que cualquier otra mujer habría hecho lo que John hizo por John, realizar la cirugía en su lugar. John se marcha del hospital devastada. Él estaba allí, observando todo, aliviado, hasta que ella regresó del exterior y se la llevó. El chef había logrado descubrir la casa donde se alojaba Sally y se sorprendió por la enorme cantidad de información, archivos y fotos sobre ella. Después de irse, encontraron a John parado frente a la puerta de la villa, lo que hizo que no sintiera un fuerte resentimiento hacia él. No solo eso, sino que también bloquea la seguridad del auto para evitar que Gia salga y acelera hacia John, quien entra en pánico y huye porque ella casi lo atropella. Cuando ella sale del auto, le dice que es un cobarde, que nunca quiere volver a ver su rostro y que debe buscar otro lugar donde quedarse esa noche. Luego entra, dejándolo allí. En ese momento, él recuerda que Sally le pidió regresar con su familia para poner fin a todo y luego viajar fuera de Corea. Pero John se había negado por completo a regresar. Sin embargo, como de costumbre, Sally manipula su mente y lo convence de volver. Cuando regresa con Gia, su hijo se niega a hablarle, así que él sale a intentar reconciliarse. John le dice que, incluso si se separa de su madre, siempre seguirá siendo su único hijo, el que ama. Cuando habla con su madre y su esposa, ninguna muestra deseo de perdonarlo, y él tampoco se disculpa. Al día siguiente, cuando no va a la clínica, decide obtener el expediente de Sally para aprender más sobre su personalidad. Al mismo tiempo, Sally va al orfanato, aparentemente visitando a los niños de vez en cuando, dándoles regalos y juguetes, y ellos la adoran. Mientras tanto, John y su novio, el oficial, van al hospital de John para obtener el expediente médico de Sally. Por casualidad, John entra y le dice a June que de vez en cuando pasa por el hospital para comprobar si está abierto, así que ella le pide que se retire. Ella se queda con él, y él le dice que siente una profunda simpatía por ella. Incluso le dice que ella debería haber sido quien amara a John en lugar de Sally, y también le comenta que ha regresado a casa. En ese momento, John había comprado muchos víveres y le dijo a su madre que prepararía el almuerzo para celebrar su regreso. También invitó a su cuñado e incluso a su tía,
y todos se sentaron a la mesa para comer. Luego John decidió sorprenderlos con confesiones impactantes. Les contó que preparó comida que le encantaba pero era poco saludable, y que de ahora en adelante actuaría según su verdadero yo. Confesó que no era médico, que John realizaba las cirugías en su lugar, y explicó todo sobre su madre, quien lo controlaba, e incluso sobre su esposa, que se había vuelto igual que ella. Por lo tanto, decidió dejarlos y viajar, sin regresar jamás. Pero la mayor sorpresa fue que una cámara había grabado todo, y Sally estaba observando y riéndose. Quedó claro que todo había sido su plan y que intentaba detenerlo. Él discute con ella, luego toma la bolsa y corre como un loco, llamando a una mujer por teléfono para decirle que iba en camino. La sigue hasta el aeropuerto y espera allí a Sally, pero ella no llega, se dirige con otra persona, alguien llamado On, el guardia de la familia de No. Sally también lo había manipulado mentalmente, instruyéndolo para quedarse con la familia y reportar todo lo que sucediera, prometiendo que una vez completada su misión, se irían juntos. En ese momento, Sally observa a John, No y Gia, disfrutando cada segundo. En cuanto a John, al darse cuenta de que no había esperanza, regresa a su hospital para pasar la noche allí, mientras no se tranquiliza respecto a él y vuelve a casa, comenzando una búsqueda en todos lados porque percibe que hay cámaras. De hecho, encuentra 3 cámaras pequeñas y se da cuenta de que todo había sido grabado. Además, al día siguiente, el oficial llega para contarle la verdad sobre Sally, mostrándole el video de la investigación entre él y Sally. Ella descubre todo sobre su familia y el incendio que provocó, que acabó con toda su familia. La doctora No entonces decide jugar con Sally usando el mismo método. Envía un mensaje preguntando, ¿por qué mataste a tu hermana mayor? Sally grita de ira porque odia recordar lo sucedido con su familia. Llama repetidamente a la doctora No, pero no recibe respuesta. Al mirar su laptop, encuentra a la doctora No frente a la cámara, diciéndole que de ahora en adelante, el juego se jugará abiertamente. Mientras tanto, Gia recuerda el pasado, cuando los médicos le dijeron al inicio de su matrimonio que le sería difícil tener hijos. Más tarde, encuentra a un bebé, hijo de su secretaria y del fiscal público que había tenido un affair con ella. Gia cría al niño, que crece y se convierte en John. Después, No va a ver a Gia para mostrarle las cámaras. Sospechan juntas que el perpetrador debe ser alguien dentro de la casa y luego se van. A continuación, No visita a su madre anciana, quien ha perdido gran parte de su memoria y se encuentra en el hospital. Su hermano está presente, y ella le cuenta todo lo que ha ocurrido recientemente. Luego viajan juntos a la ciudad donde Sally había vivido. Allí logran contactar al oficial responsable del caso, quien desde hace tiempo sospechaba que Sally provocó el incendio. Lamentablemente, él había dejado el servicio y nadie conoce su paradero, así que ella le pide a su hermano que lo encuentre. Al regresar a la clínica, el amigo confiado de su hijo la visita, haciendo la provocadora pregunta, ¿sabes todo sobre tu hijo, John? No recuerda la primera visita de Sally y grita furiosamente a la joven. Le dice que está embarazada del hijo de John, le muestra la imagen del ultrasonido y le explica que ella y John planean viajar al extranjero, tener al bebé y continuar sus estudios allí. La joven se va después. Al regresar a casa, John está sentado con John, tranquilizándolo porque sabe toda la verdad. Gia va al hospital para ver a John, pero lo encuentra sedado, dormido. Se sienta a su lado, le recorta la barba y le cuenta sobre el desastre que su hijo había causado. Él regresa con ella de inmediato. Allí, John le dice que por eso no confía en ella, porque ella debería haber sido la primera en contarle a John y evitar que se desviara, pero explotó su debilidad primero. En ese momento, No se sienta con John, quien está asustado pero le dice que no dejará a su novia. Al día siguiente, Gia organiza una reunión con la madre de la joven y va acompañada de No. Gia habla agresivamente, preguntando, ¿cuánto quiere para que su hija interrumpa el embarazo? La mujer se enfurece y se va, alegando que no tenía idea de que fueran una familia tan mala. No rechaza la manera en que su suegra trató a la mujer y su método para resolver el problema. Sin embargo, cuando su suegra investiga más a fondo, descubre que la familia había sido muy rica, pero el padre declaró bancarrota y los abandonó. La joven vive con su madre y su reputación es buena. Mientras tanto, el hermano de No logra encontrar al oficial, que ahora vive en una granja de ciervos. Van a verlo y No le suplica que le diga la verdad sobre lo sucedido en el caso de Sally. Aunque inicialmente se niega, cuando ella le dice que lo está chantajeando con su hijo, accede y le cuenta todo, confirmando que Sally mató a su familia. También revela que fue su hermana mayor quien se lo informó.
resulta que la hermana mayor no murió en el incendio, logró escapar. El oficial la había llevado al hospital porque sus heridas eran graves, y ella tenía miedo de que su hermana la descubriera o la matara. Decidieron anunciar que su hermana también había muerto en el incendio, e incluso proporcionaron una dirección del tipo de iglesia donde aún se encontraba. Cuando regresó a casa, encontró a Gia allí, así que volvió con la madre de la joven, la amenazó y le ofreció dinero para que su hija interrumpiera el embarazo, lo que la enfureció enormemente. No entonces confrontó a su suegra y le dijo que debía dejarla manejar los problemas de su hijo. Fue a asegurarles que apoyaba la decisión de él y que no quería que su novia interrumpiera el embarazo. John lo escuchó y se alegró por su decisión. Al día siguiente, fue a la iglesia, llevó a la joven, realizó una entrevista con ella y la grabó. Envió parte de la grabación a Sally. Cuando Sally vio a su hermana, se volvió completamente histérica. Sin embargo, resultó que no habían encontrado a la hermana de Sally porque había muerto hacía mucho. Habían tomado una foto de ella y llevado a una joven que se parecía exactamente a ella, la maquillaron, la pusieron en la grabación, encendieron todas las cámaras y dejaron a la joven allí. Como era de esperar, Sally llegó al lugar furiosa. Incluso estranguló violentamente a No, sin soltarla hasta que el oficial corrió tras ella, mientras No y su asistente la perseguían. Sally era rápida e inteligente, tratando de culpar a otros hasta llegar al garaje, pero en el último momento la atraparon. El oficial llegó y le colocó las esposas. Ella gritaba histéricamente. Al trasladarla a la estación de policía, no pudieron tomar acción contra ella debido a lo astuta que era. No le pidió al oficial que la detuviera solo por 2 días, prometiendo que traería todas las pruebas en su contra. Luego fue a verla, pidiéndole que ayudara y testificara que Sally había estado con su esposo y fue quien la golpeó en la cabeza. Sally respondió que si quería testificar, tendría que abandonar por completo a su familia y que ella tomaría su lugar, se casaría con John y criaría a John. No aceptó y la dejó ir. Esa noche, no llevó al chef a su casa, lo mantuvo allí hasta que se emborrachó, luego tomó la llave de su auto y grabó las cámaras del coche, porque sospechaba que él había sido el traidor entre ellos. Mostró las grabaciones a John y a No, quienes quedaron sorprendidos al descubrir que Sally había estado con él al mismo tiempo. Al día siguiente, Gia le contó a John lo que había aprendido y le pidió que testificara contra Sally, revelando que ella había sido quien le pidió colocar las cámaras en la casa. Durante el interrogatorio, solo apareció On, testificando que él lo había hecho todo, y retiraron a Sally del lugar. Gia intervino y lo golpeó. Como no había pruebas contra Sally, el oficial tuvo que dejarla ir. Al salir, se encontró con John, quien le dijo que había sido engañado por ella y que la odiaba. Sally permaneció fría, diciéndole que aún no había hecho nada. Por la noche, se sentó con él, reprochándole que no hubiera testificado contra Sally, aunque ella lo había protegido toda su vida porque era su hijo. John se enfureció, diciéndole que sabía que ella no era su verdadera madre. Pronunció esa palabra y se marchó. Ella quedó impactada porque su secreto había sido descubierto. Fue a la clínica, donde John, su hijo y su novia llegaron. Les dijo que los apoyaría, pero que no quería que viajaran, quería que se quedaran. Ambos se enfadaron, diciendo que debían viajar, y ella sintió que algo no estaba bien. Al regresar a casa, habló con calma con su hijo, preguntándole si tenía algún secreto que quería contarle. Él confesó toda la verdad, la joven era solo una compañera de clase, no su novia, y no estaba embarazada. Él quería viajar para vivir libremente según sus propios deseos. Después de eso, apareció en su programa de televisión. Una persona llamó preguntando si su hijo era John, lo que sorprendió a todos. No entró en pánico al ver que todos miraban sus teléfonos, dándose cuenta de que había muchas publicaciones sobre su hijo y su interés amoroso. Corrió a la escuela para llevárselo antes de que pudiera ser acosado. Cerca de la entrada, vio a alguien caer desde la parte superior del edificio sobre un coche, cubierto de sangre, su hijo John. Luego despertó, dándose cuenta de que todo había sido un sueño. Mientras tanto, John habló con su hijo, tratando de entender lo sucedido. Se dio cuenta de que él era la causa, reunió sus fuerzas y fue a confrontar a su interés amoroso, que había estado despierto esa noche. Cuando John lo regañó por lo ocurrido, el buen chico se volvió terco, empujando a John con fuerza y diciéndole que se callara en lugar de revelar la verdad a su esposa, insistiendo en que no era hijo de su amigo. En ese momento quedó claro que todavía había asuntos ocultos. Entonces recibió un mensaje de un número desconocido, pidiéndole que fuera a su casa de verano. Cuando llegó,
alguien la agarró por detrás y le cubrió la boca con un paño hasta que perdió el conocimiento. El mismo mensaje fue enviado a No, quien encontró a una persona muerta, cubierta de sangre, con su propio rostro y ropa manchados de sangre a su lado, sosteniendo las herramientas del asesinato. No pudieron explicar la situación antes de que llegara la policía y los arrestara juntos. Tras la investigación, todas las pruebas apuntaban a Gia, por lo que no fue liberada, y Gia quedó detenida. Antes de irse, No habló con ella. Gia dijo que no podía identificar a la persona, pero que era un hombre y más alto que ella. Al irse, John estaba esperando. Cuando la prensa se reunió alrededor, él los empujó, gritó, la cargó y se la llevó. En casa, se arrodilló ante ella, pidió perdón y se disculpó por todo lo que había hecho. Le dijo que necesitaban unirse para superar esta prueba y restaurar a la familia. Aprovechó la ocasión para ir a Lon, diciéndole que aprovechara la ausencia de Gia para separar a John de No, explicándole exactamente lo que debía hacer. Cuando el chef se enteró, corrió rápidamente hacia Gia, sin poder averiguar cómo sacarla de su aprieto, incluso llorando, mostrando la profundidad de su amor por ella. No y John reunieron a toda la familia para encontrar una solución a la crisis, pero no pudieron porque la policía llegó para interrogar a todos, y todos hablaban positivamente sobre Gia. Cuando llegó apresuradamente, como siempre, ella le dijo que no quería clases particulares nuevamente, por lo que lo echó y le dijo que no regresara. Al mirar a John, él dijo que no iría en contra de las palabras de su esposa y que no quería ver su rostro en la casa. Se fue enojado, esperando a la policía afuera, dando falso testimonio sobre Gia. Esa noche, se sentó con su esposa, confesando la verdad, había estado recibiendo tratamiento psicológico para superar su fobia a la sangre. Durante ese tiempo, conoció a Hua, quien había sido asistente del doctor, lo que explicaba por qué confiaba y lo amaba. Al día siguiente, ella también testificó falsamente. Nova fue a visitar a Gia en prisión y le dijo que el oficial había afirmado que todas las pruebas eran tangibles y podían falsificarse fácilmente, y que ella encontraría una solución. Gia le pidió que pensara en la familia durante su ausencia. Esta fue la primera vez que le habló de manera amistosa. Mientras tanto, el chef fue a la casa donde ocurrió el crimen y preguntó a los vecinos, quienes confirmaron que una joven había estado allí el día del incidente. Esto significaba que había una chica y un chico que habían provocado el asesinato. Mientras tanto, su hermano y su amigo fueron al psiquiatra donde recibía tratamiento, fingiendo ser pacientes hasta que vieron a su asistente y se dieron cuenta de que él no era la persona que conocían. En ese momento, no revisó todos los archivos antiguos. Recordó a una mujer que había venido a la clínica, visiblemente asustada, con el cuerpo lleno de moretones a pesar de estar vestida. No se dio cuenta de que su esposo le estaba maltratando y le pidió que no permaneciera en silencio ante la situación, instándola a divorciarse. Ella presenció esto junto a su hijo, San John. Luego, el resto de los jóvenes fueron al orfanato que Sally visitaba, donde se sorprendieron al descubrir que ella siempre tenía una amiga con ella. Al ver sus fotos con los niños, se dieron cuenta de que era la misma persona que conocían. Cuando preguntaron a la monja sobre él, les explicó que había crecido en el orfanato junto a Sally. Lo vemos sentado en la casa de Sally, diciéndole que su tarea había terminado y pidiéndole que se fuera al día siguiente. Él intentó objetar, pero ella le recordó el pasado, cuando él era solo un trabajador sin valor tras salir del orfanato, ella le había llevado comida y ropa, y lo único que compartían era su odio hacia la doctora No. Él quedó en silencio. También recordó el día del incidente, cuando ella lo llevó a la casa de verano de la familia No, lo llamó para que viniera y luego lo dejó inconsciente, con un paño sobre su boca. Sally había llevado las herramientas y colocado a la persona que sería asesinada antes de irse a continuar con el resto del plan. Cuando llegó la señora Gia, él fue quien le puso el paño sobre la boca, colocó la herramienta del asesinato en sus manos y la cubrió de sangre, pero antes de poder irse, llegó la policía. Al día siguiente, decidió viajar como ella le había indicado. Sin embargo, Sally, con traición en sus venas, tomó todas las herramientas con sus huellas dactilares, usadas para matar a Owen, y las dispersó en el apartamento donde habían estado, alertando a la policía, que llegó y vio todas las pruebas, junto con muchas fotos de la familia No. En ese momento, el oficial llamó a No y le contó todo, pero ella ya sabía que él se dirigía a la estación de autobuses. Allí, Hyun le envió un mensaje pidiéndole que fuera por él porque quería viajar con él y no vivir con su familia. Él aceptó la solicitud y regresó a casa, donde encontró a No esperándolo. Ella le preguntó por qué había sucedido todo eso. Cuando él reveló que todo había sido descubierto, le contó que era el niño San,
que su madre había llegado golpeada y que él la odiaba y había querido matarla. Jan había intentado salvarla, pero ella era muy fuerte. Cuando escuchó a la policía, intentó escapar pero falló, y Jan y los jóvenes lo atraparon y lo llevaron a la comisaría. La policía intentó interrogarlo, pero permaneció en silencio, evasivo y frío, igual que Sally. El oficial le dijo que asumiría la responsabilidad del crimen porque Sally había plantado todas las pruebas en su contra, pero él no lo creyó. Finalmente, fue liberado y encontró a Jan esperándolo. Lo abrazó, y luego se sentaron juntos a conversar. No preguntó cuánto tiempo había sabido que no era su hijo biológico. Él explicó que lo descubrió a los 10 años, cuando ella jugaba con él mientras se escondía de su padre afuera, diciéndole que no se apegaran porque no era su hijo real. El hijo de la secretaria rompió a llorar y corrió a los brazos de su madre, quien lo abrazó con amor. Desde ese momento, ella se convirtió en todo para él. Al regresar a casa, encontraron que la hermana del fiscal había preparado la comida y que toda la familia estaba reunida. Finalmente, se sentaron a disfrutar de una buena comida juntos, riendo y divirtiéndose. Después de la cena, Jan le contó a No la verdad, que él no era hijo de Gia, revelando así todo en su vida. Luego se sentaron con Gia y juntas planearon cómo derribar a Sally y Jan. Al día siguiente, Jan fue al hospital a ver a June y le dijo que le entregaría la administración del hospital porque ella era una excelente doctora y lo merecía, mientras él se quedaría con su esposa, a quien amaba. Jon se derrumbó, gritando y llorando, pero no se rindió. Entonces Sally llegó, aprovechando la ira de June para decirle que se vengaría de todos ellos, mostrando todo a lo largo de Corea frente a June. Confesó ante todos que ella era quien realizaba las cirugías, que el doctor era solo una ilusión, y mostró pruebas en video y fotos. Por supuesto, la familia de No supo cómo reaccionar, e incluso June no podía aceptar que su padre era un hombre fracasado y sin éxito. Todo era una mentira, y exigió responsabilidades de una vez por todas. Se envió un nuevo paquete a la clínica de No. Al abrirlo en casa, encontraron un muñeco con hilos y una nota con lo que no debía leer en la conferencia de prensa organizada por Sally y June. No tuvo otra opción, porque si no lo hacía, Sally amenazaría con revelar el secreto de su hijo June a todos. El día de la conferencia, June entró triunfante, seguida por No, vestida de negro y triste, leyendo la nota en voz alta ante la prensa. Decía que su esposo había engañado a la gente, que era un mentiroso y un tramposo, que ella también era mentirosa y que su familia estaba en problemas. Después de la conferencia, No decidió salir de Corea, dejando a su familia y viajando. Tras leer la nota con seguridad, la rompió, diciendo a todos que ella y su familia habían sido extorsionados durante algún tiempo, mostrando la foto de Sally en televisión y revelando su información a todos, confirmando que era una criminal que había matado a muchas personas, chantajeado a su esposo y destruido a su familia, e instando a cualquiera que la viera a contactar a la policía. Resultó que esto había sido un plan de Gia y No. Luego, Gia fue a la prisión para reunirse con ellos, diciéndoles que no sabía quién los había estado matando en la casa, pero que tenía un sentido del olfato muy desarrollado y podía identificarlo por el olor. La persona admitió el incidente, confesándole a Sally, y todo quedó registrado. Cuando se dio cuenta de que había confesado por sí mismo, colapsó y gritó, pero los oficiales lo devolvieron a su lugar. Por supuesto, June quedó impactada por lo que supo sobre Sally. Mientras tanto, Sally, en el aeropuerto lista para viajar, encontró a todos buscándola. Llevaba un sombrero para ocultar su rostro y caminaba rápido, sin saber a dónde ir, hasta llegar a un supermercado a comprar provisiones. La ansiedad comenzó a afectarla. Vio a su hermana arder ante sus ojos y a quien realmente la amaba. De repente, se sintió sola, traicionada por todos los que la habían ayudado, pero June y su colega aparecieron, y aprovechando que ella fue al baño, la dejaron inconsciente y la secuestraron. Enviaron un video a No, mostrándola atada con cables, uno de gas, otro de electricidad, y que presionando un botón en el teléfono explotaría la habitación donde estaba su hijo. Exigieron que no fuera sola a la casa de verano. Por supuesto, si No hubiera perdido el control, habría corrido a la casa de verano, pero Gia le dijo que se calmara y pensara. Reunió a todos sus amigos, incluido el chef, su sobrino y el detective privado. Gia les explicó que Jung no estaba en la casa de verano porque la habitación en la que se encontraba tenía una ventana pequeña, lo que significaba que estaba en el sótano, y la casa de verano no tenía sótano. El detective privado señaló que Sally tenía 3 casas diferentes y podía haber colocado a Jung en cualquiera de ellas o en el orfanato que visitaba, por lo que decidieron dividirse entre las 3 casas y el orfanato.
No fue sola a la casa de verano para buscar a Sally y la encontró. Cuando intentaron localizar a John, se separaron, mientras John y el detective fueron al orfanato, pero no encontraron nada. Al llamar a su madre, ella le dijo que fuera a la casa de verano para quedarse con No. Su hermano y su amigo tampoco encontraron nada en la otra casa, hasta que Gia y el chef llegaron a la casa objetivo. Allí, Gia sintió o escuchó algo extraño. Al despejar el desorden frente a la puerta, encontraron una puerta con 3 cerraduras, y dentro se escuchaba la voz de Jaehyun. Resultó que estaba dentro de la habitación de hierro asegurada con 3 cerraduras. No fue a enfrentarse a Sally, y continuaron provocándose mutuamente. Quedó claro que Sally había hecho todo esto para que no se arrepintiera de sus palabras y para sugerir que, si la familia era mala, ella los dejaría impunes. Pero no le dijo que no era su intención y que, sin importar lo que Sally hiciera, nunca los abandonaría, volverían tal como eran, incluso mejor. Esto enfureció a Sally, quien lanzó el encendedor en su mano, prendiendo el piso de la casa lleno de gasolina y materiales inflamables. El fuego se extendió a su alrededor, y cuando Sally vio a John llegar para salvar a No, su furia se intensificó. Presionó botones para hacer explotar la habitación donde lo habían atrapado. No colapsó, gritó y la golpeó, suplicando que le devolviera a su hijo, pero Sally permaneció fría como siempre. Gia llamó a John, diciéndole que habían rescatado a Jaehyun antes de la explosión. John abrazó a No y trató de sacarla de las llamas que consumían la casa. Sally decidió quedarse sola para morir. No quiso salvarla con ella, pero Sally se negó, continuando danzando entre las llamas hasta que todo quedó envuelto en fuego. No recobró el conocimiento en el hospital y encontró a toda su familia a salvo y a su alrededor. Se sintió tranquila respecto a ellos y a su hijo. Creyeron que todo había terminado, pero John intentó matar a No frente a todos, gritando por qué solo ella, antes de desmayarse por el agotamiento. Al despertar, encontró a Gia a su lado, quien le dijo que la había criado como a su propia hija, la amaba y nunca la abandonaría. La abrazó y le pidió que continuara su vida pacíficamente, lejos de su familia. En un momento de arrepentimiento, abrazó a Gia, comprendiendo que todo lo ocurrido se debía a su profundo amor por ella y a su deseo de mantenerse cerca, incluso más que No. Pasó el tiempo, la familia volvió a estar bien y todo se normalizó. Gia eventualmente decidió abandonar la casa para que todos pudieran enfocarse en sus vidas y vivir de manera independiente. A pesar de la tristeza, todos le dieron su despedida, y ella se fue. Un año después, tras salir de la asociación médica, John abrió un refugio para perros porque los amaba mucho. No cerró su clínica y abrió un restaurante, donde trabajaba la novia de su hijo Jaehyun como secretaria. Tras resolver todo, decidió visitar a su suegra en su residencia. De vuelta a la primera escena de la serie, No caminó por el bosque nevado hasta la casa de su suegra, quien estaba sentada leyendo uno de sus libros. Le dijo que volvería pronto a verlos. No encontró al chef allí con su suegra, habiéndole llevado flores. Era evidente que se habían acercado mucho. No se despidió y caminó de regreso a través de la nieve. Resbaló y cayó, pero al mirar al cielo, lo encontró hermoso. Se dijo a sí misma que caer no era malo porque volvería a levantarse, más fuerte que antes. Aquí llegamos al final de la historia. Suscríbete para más.